hay que formularlo cuando la empresa, como consecuencia del crecimiento, ha conseguido un tamaño. ¿Cuándo normalmente se produce esto? Pues cuando la empresa está en segunda generación normalmente. ¿Qué ocurre en segunda generación? Pues que la organización es departamental. ¿Por qué? Porque en segunda generación tenemos un consorcio normalmente de hermanos. Bueno, normalmente no, tenemos un consorcio de hermanos, con lo cual al final se tiende a organizar la compañía departamentalmente. Es decir, a veces un hermano, digamos, que controla el departamento financiero, otro el departamento comercial, otro u otra es incluso la gerencia, es decir, la organización es departamental. Y en estos casos, en los que ya se ha crecido, es muy importante pues, regular esas relaciones entre empresa, socios y la propia familia, ¿no? Es muy importante a nivel de clientes, procesos y personas. Pero ya cuando pasamos de segunda generación a tercera generación, ya no es que sea importante, es que es fundamental. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un consorcio de hermanos, ya tenemos un consorcio de primos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la organización tiende a dejar de ser departamental y tiende a ser divisional. Es decir, la empresa ha conseguido un crecimiento que ya le ha permitido llegar a tener una diversificación de negocios que ya ha colocado en sede de distintas sociedades precisamente para rebajar ese riesgo, para diversificarlo, porque tiene diferentes riesgos financieros, laborales, operativos, comerciales en los diferentes negocios y por eso los ha colocado en sede de distintas sociedades, ¿no? En este momento, la organización divisional exige un protocolo familiar y exige la creación de una sociedad holding. ¿Para qué? La sociedad holding lo que evita es que el potencial o eventual conflicto familiar afecte al funcionamiento de las sociedades operativas. ¿Por qué? Porque la mayoría está clara, es decir, la mayoría de la holding va a gobernar esas sociedades operativas, no la van a gobernar los diferentes primos y los diferentes padres de esos primos e incluso abuelos, sino que quienes la van a gobernar es la mayoría familiar que está organizada a través de una sociedad, con lo cual si la mayoría quiere, que es lógico y natural, que el grupo siga adelante, porque ya tenemos un grupo a través de esa organización divisional, si la mayoría lo que quiere es preservar la empresa y darle continuidad a futuro, pues obviamente esa mayoría lo que va a hacer es organizarse para poderla conseguir a través de la sociedad holding y lo que va a evitar es que ese conflicto que pueda haber no te afecte al funcionamiento de las sociedades operativas porque quien manda es la mayoría y la mayoría se integra o se forma en esa sociedad y no individualmente considerada. Entonces, en tercera generación ya la organización divisional te demanda crear una sociedad holding, precisamente has llegado ahí y esa demanda se produce como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de que has crecido. Y esto tienes que tener siempre a alguien al lado que te asesore y te guíe para elegir el momento adecuado en cada momento para estructurarte bien. Y en confianza lo hacemos.